aminoácidos el peso molecular. Por ejemplo, si dicen 640 aminoácidos, será el peso molecular 64.000. Le agregamos 2 ceros porque se multiplica por 100. Eso está en relación entonces al peso molecular. Péptidos, polipéptidos tienen el mismo proceso de síntesis. Lo único que los diferencia es el peso molecular. Más de 8.000 y menos de 8.000. Vuelvo a decir, considerando que cada aminoácido tiene un promedio de peso de 100 daltons. El enlace peptídico que se forma está dado entre el nitrógeno de uno de los aminoácidos y el carboxilo del otro de los aminoácidos. El enlace peptídico es un enlace rígido, es un enlace planar, es un enlace covalente que puede ser deshecho solamente por peptidasas o por algunos procedimientos químicos en laboratorio o por algunas sustancias fuertes que deshacen el enlace peptídico. Entonces se produce entre el carboxilo y el amino del siguiente aminoácido y forma una unidad rígida, no tiene rotación, son muy estables, son covalentes y se produce por peptidasas o enzimas proteolíticas su ruptura en el organismo. Aquí tenemos la formación del enlace peptídico, un aminoácido X proporciona su grupo carboxilo con su saturación y el otro aminoácido proporciona su nitrógeno con su saturación. En este proceso se elimina agua, siempre se elimina agua, es una forma de generar agua en la célula y se produce el enlace covalente, que es el enlace peptídico. Es un enlace rígido, coplanar, que difícilmente se rompe, salvo que, vuelvo a decir, hay enzimas especiales que las puedan romper, ya sea por el extremo nitrogenado de una proteína o por el extremo carboxilo de una proteína. Si empiezan por el extremo carboxilo, porque las proteínas se dibujan con un extremo C y con un extremo N. Cuando se empieza con el extremo carboxilo, esas enzimas que empiezan a romper el enlace peptídico se llaman carboxipeptidasas. Y si se empieza por el extremo amino al otro lado, esas enzimas que rompen se llaman aminopeptidasas. Y las que están en la parte interna o media de esa proteína donde tienen que romper enlaces peptídicos se llaman endopeptidasas. Todo eso se va a conocer mucho y van a ver la importancia que tiene cuando se requiere que algunos aminoácidos se pierdan para convertirse, o algunas proteínas pierdan sus aminoácidos para convertirse en compuestos más útiles. Los péptidos, vuelvo a decir, son como 200 y tienen muchísimas funciones, muchas funciones diferentes. Tenemos, por ejemplo, la angiotensina. La angiotensina es un péptido que tiene más o menos 150 aminoácidos, lo podríamos considerar una proteína. La bradicinina tiene 8 aminoácidos. Fíjense entonces, la angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos, la bradicinina también tiene 8 aminoácidos. El precursor de la angiotensina 2 es la angiotensina 1, que tiene más aminoácidos, y el angiotensinógeno, que tiene muchísimos aminoácidos. El que tiene muchísimos aminoácidos es el angiotensinógeno, que por acción de peptidasa se convierte en angiotensina 1 gracias a la renina, y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima ECA. Y esta resulta un polipéptido de 8 aminoácidos, un octapéptido, lo mismo que la bradicinina. La bradicinina es un compuesto inmerso en la génesis del dolor. Es un compuesto bioquímico muy común en lo que va a ser la percepción del dolor y lo que va a ser sobre todo el inicio y la génesis del dolor. La bradicinina viene también de un simógeno, que es una proteína mucho más grande que se fracciona y se convierte en bradicinina. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Hay hormonas que son polipeptídicas. Las hormonas se dividen en polipeptídicos o derivadas del colesterol o derivadas de aminoácidos. En este caso son hormonas polipeptídicas. Tenemos la oxitocina, vasopresina, que estos están sobre todo en la parte de la neurohipófisis. Tenemos la somatostatina, insulina en el páncreas y glucagón también en el páncreas. Neurotransmisores, las encefalinas, las beta-endorfinas, la sustancia P, que actúan como neurotransmisores y son también péptidos extraordinariamente importantes. La sustancia P también está relacionada con la génesis del dolor y las beta-endorfinas contrariamente con el alivio del dolor, lo mismo que las encefalinas. Los antioxidantes, el glutatión es un tripéptido.
que actúa como antioxidante celular. Es el compuesto más importante que existe en el glóbulo rojo, en el eritrocito, porque el glutatión, cuando se junta con una enzima que se llama glutatión peroxidasa, degrada y deshace en el eritrocito a los peróxidos de hidrógeno, que son tóxicos, son radicales libres muy tóxicos que van a llevar a la hemólisis o a la ruptura del eritrocito. Entonces el glutatión, un tripéptido, fíjense, 3 aminoácidos forman el glutatión, que es el glutamato, la glicina y la cisteína, actúa como un antioxidante celular muy importante. ¿Cómo ocurre la síntesis de proteínas? Esto lo vamos a ver en práctica muy detallado, pero ya va un adelanto. La síntesis de proteína tiene que juntar a los 3 RNAs. El RNA mensajero, que se simboliza por una línea larga, donde están colocados los codones. Aquí tenemos el codón 1, el codón 2, el codón 3, el codón 4, etc., de un gen que se ha determinado. Ese gen va a generar una proteína y tiene muchos codones. Y los codones del DNA pasan al RNA. Se produce una transcripción de información del DNA al RNA, pero pasan sin exones o sin intrones, solamente exones. Y el RNA lee y parea para que se produzca la lectura y la producción de una proteína. Luego viene en esta parte esto que parece una burbuja, es el ribosoma, es el RNA ribosómico con sus subunidades, una subunidad grande y otra más pequeñita, y luego aparece el RNA de transferencia para que cada codón llame a un aminoácido. El aminoácido que llama se incorpora al siguiente aminoácido que es llamado y al otro y así sucesivamente se va formando el polipéptido o la proteína hasta que aparece un codón terminador. Hay un codón iniciador en un gen y hay un codón terminador. Y hay todo un segmento promotor. Todo esto lo vamos a ver cuando hablemos de la genética bioquímica. Las proteínas ya son polipéptidos de alto peso molecular, eso tenemos que tener en cuenta. Son estructuras grandes, pesadas, y las proteínas tienen varias estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína se conoce como la secuencia y el número de aminoácidos. Antiguamente solamente era la secuencia de aminoácidos, pero eso es imposible aprender y una persona que no está inmersa en la investigación no va a aprender los aminoácidos que forman una proteína. Por lo tanto, el número de aminoácidos que conforman esa proteína ha venido a sustituir lo que es la estructura primaria. Una proteína puede tener 100 aminoácidos, 200, 300, 500 aminoácidos, con un extremo nitrogenado libre, que ya no tiene unión a otro aminoácido, y un extremo carboxilato, que no tiene unión tampoco a ningún aminoácido. Y muchas veces entre ellos, cuando hay cisteína, se producen enlaces de disulfuro. Pero estamos hablando, la estructura primaria se conoce o se refiere a la secuencia y al número de aminoácidos. Está determinado por el código genético. Genéticamente, hemos dicho, aparece un codón iniciador y un codón terminador y ahí nos dice se forma esta proteína. Es lineal y es la que determina la función y estructura de la proteína en general. Presenta enlaces peptídicos. El enlace que más tiene la estructura primaria es enlaces peptídicos. Luego tenemos la estructura secundaria y la estructura secundaria se refiere al plegamiento de la estructura primaria. Pueden haber diferentes formas que adopte esa proteína. Puede ser una forma de hélice, hélices que se enroscan a un lado o al otro con un eje imaginario, hélices con enroscamiento a la derecha o a la izquierda. Tenemos hojas plegadas y tenemos también bucles, diferentes formas que adquiere la estructura primaria cuando empieza a plegarse. Acuérdense que a una proteína la podemos dibujar como un ovillo con un extremo amino y el otro extremo carboxilo, y ahí adentro se forman hélices, se forman hojas plegadas, se forman bucles, etcétera, etcétera. Entonces, la secundaria es el plegamiento de la estructura primaria, presenta enlaces débiles de hidrógenos, además del enlace peptídico. Si no habría enlace peptídico, no se unirían los aminoácidos, y el enlace de hidrógeno es el que permite que se mantenga la conformación. La estructura terciaria se refiere a la relación tridimensional. Las proteínas son estructuras tridimensionales. Eso significa que tienen ancho, alto y profundidad.
y se relacionan entre diferentes partes de las proteínas, no secuencialmente, no una partecita primera con la final, sino puede ser entre medio, que se relacionen entre ellos y que formen enlaces. Esos enlaces son más fuertes, son enlaces habitualmente de disulfuro o son enlaces iónicos, ya no participa solamente el enlace hidrógeno. Se refiere a la relación tridimensional entre segmentos de la estructura proteica y muestra la relación entre las diferentes áreas de la proteína. La estructura cuaternaria ya se refiere a la presencia de subunidades polipeptídicas que van a conformar a la proteína. Estas subunidades polipeptídicas, aquí ponemos por ejemplo dos de diferente color, una azul y una celeste, son dos subunidades polipeptídicas. Si hay 3 sería trimérica, si hay 4 sería tetramérica. Muchas proteínas son tetraméricas, diméricas, triméricas por la presencia de subunidades. Estas subunidades que van a conformar a una sola proteína tienen genes diferentes, se forman de manera diferente, pero se unen para generar y formar a la proteína como tal. Una de las proteínas que tiene estructura cuaternaria más notoria es la hemoglobina. Tiene 4 subunidades, es una estructura tetramérica. Entonces vemos nosotros que la estructura cuaternaria se refiere a la existencia de subunidades polipeptídicas y la relación entre ellas. Cada subunidad, vuelvo a decir, está determinada por un gen independiente. Aquí tenemos la estructura primaria de las proteínas, la secuencia de la cadena de aminoácidos, más que la secuencia, hemos dicho el número de aminoácidos. La estructura secundaria, que tenemos hoja plegada, hélice alfa, y donde están los enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria, las atracciones o las uniones y los enlaces que se producen en forma tridimensional entre diferentes partes de la proteína, y la cuaternaria, que tiene varias cadenas de aminoácidos y subunidades que se van a unir y que son genéticamente diferentes. ¿Qué tenemos a favor de esto y por qué la enseñanza de esto? Porque existen enfermedades, y esto se llama la correlación clínica. ¿Para qué se aprende la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? La estructura secundaria se puede deshacer cuando se desnaturaliza la proteína, y el calor puede desnaturalizar a las proteínas. Pero lo que nos interesa clínicamente es qué pasa con la secundaria y con la terciaria y la cuaternaria. Algunas enfermedades se producen por acumulación de proteínas mal plegadas. Entonces estamos viendo aquí que la estructura secundaria tiene que ser exactamente como ha salido del núcleo, de los ribosomas, del retículo endoplásmico, tiene que ser tal como ha salido esa proteína. Esa proteína tiene que estar plegada de una forma, ya sea que conteniendo hélices alfa, hojas plegadas, vuelvo a decir, y también bucles. Entonces, algunas enfermedades se producen por acumulación de proteínas mal plegadas. Las enfermedades priónicas es una enfermedad de las vacas locas que ocurrió en Europa, y las encefalopatías espongiformes resultan de una proteína neuronal con estructura terciaria normal. Entonces, fíjense, la estructura terciaria que dijimos es la relación tridimensional entre diferentes partes de la proteína. Cuando no está bien relacionada, bien unida y de una forma como tal, como tiene que ser, pueden venir encefalopatías espongiformes y diferentes enfermedades relacionadas con la estructura terciaria. También la amiloidosis se debe a alteraciones de la estructura secundaria y terciaria de proteínas amiloides. Las proteínas amiloides en exceso están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es muy común en esta época y en nuestro medio. Entonces se debe a alteración de la estructura secundaria y terciaria de unas proteínas llamadas amiloideas. Fíjense entonces por qué nos interesa saber la estructura primaria, secundaria y terciaria. La desnaturalización de una proteína se produce cuando una proteína normal, fíjense, parece un ovillo, con su extremo nitrogenado y con su extremo carboxilado, y esa es una proteína normal. Vienen diferentes agentes como un pH.
un pH diferente a la que está acostumbrada esa proteína, una temperatura muy alta o muy baja, una solubilidad, agentes físicos, químicos, etcétera, y desnaturalizan a la proteína, pierde su actividad biológica y esto que estaba pareciendo un ovillo se convierte en algo que se ha separado, que no tiene uniones, no tiene enlaces y es una proteína desnaturalizada. Esa proteína es inactiva y se puede desnaturalizar, hemos dicho, por muchas circunstancias, pero también puede volver a naturalizarse y se llama renaturalización y la proteína vuelve a ser activa. No hay que olvidarnos que las proteínas son el pilar básico de la vida. Sin proteínas no hay vida. Entonces, procesos de desnaturalización, renaturalización son muy comunes en nuestra biología y tienen que mantener a las proteínas como tal. Las proteínas se clasifican por sus funciones. Como hemos dicho, el estudio del genoma nos demostró que había 20.000 a 25.000 genes y dogmáticamente cada gen forma una proteína. Entonces tenemos 20.000 proteínas aproximadamente metidas en todo lo que es nuestra biología, tanto en la célula como en el espacio intersticial, como en la sangre y en todo lado. Y estas proteínas han logrado clasificarse, esto puede variar mucho todavía, en 26 funciones diferentes. Vuelvo a decir, sin proteínas no hay vida. Aquí tenemos algunas funciones de las proteínas, no están las 26, algunas funciones son de reserva, funciones estructurales, actúan como hormonas, como moléculas de transporte, actúan como moléculas de defensa y como moléculas contráctiles. Son todas ellas macromoléculas, estamos hablando de macromoléculas proteicas. Por ejemplo, aquí de reserva la ovoalbúmina como almacén de aminoácidos o una gran cantidad de aminoácidos que puede tener. El colágeno como una proteína que forma tendones, hueso, cartílago. La elastina que está tejido conectivo elástico entre las células. La queratina que forma piel y derivados, pelo, plumas, uñas, etc. Las mucoproteínas que forman mucosidades, líquido sinovial, que a veces es muy abundante, no solamente el líquido sinovial, sino el aspecto mucoide. La insulina que regula el metabolismo glucídico, la hormona de crecimiento que regula el metabolismo calcio y fósforo, la proteína G que sirve de comunicación e inicia las señales intracelulares, la hemoglobina que transporta oxígeno, la hemocianina que transporta oxígeno en invertebrados, la lipoproteína que transporta lípidos en la sangre, las inmunoglobulinas como defensa inmunológica, fibrinógeno y trombina como coagulación de la sangre, actina, miosina, tubulina que tienen que ver con las contracciones de las miofibrillas y del citoesqueleto. Entonces, fíjense, tenemos muchísimas proteínas y muchísimas funciones. Ya hemos mencionado 26 funciones, pero puede variar en el tiempo porque se van encontrando. Hay una que me interesa que no está aquí, que se llaman proteínas reparadoras. Y las proteínas reparadoras han sido un hallazgo de estos últimos 10 años y nos indican que cuando una proteína está anómala, pueden venir todas las otras proteínas a corregir esa proteína anómala y algunas se llaman proteínas reparadoras. Cuando fallan las proteínas reparadoras, esa proteína anómala empieza a tener otras funciones y podría ser también una de las causas de que aparezca cáncer. El cáncer, no se olviden, es multifactorial, no solamente está determinado por una situación, sino por la suma de muchas cosas. La ausencia de proteínas reparadoras en las señales y proteínas anómalas es también una causa de cáncer. Entonces, eso está hoy en día en boga y en mucha investigación. Proteínas reparadoras. Entonces, a las 26 funciones que habíamos mencionado, habría que aumentarle quizás una más y sean 27 funciones, que es la reparación. Y está dada por las proteínas llamadas MSH y muchas otras proteínas más. Bien, se pueden clasificar por su estructura, por su forma a las proteínas y tenemos varios tipos de proteínas que vamos a mirar. Tenemos por su estructura colágeno, elastina, queratina, alfa-queratina y fibrilina. Estas se llaman proteínas estructurales y estas proteínas particularmente se encuentran en la matriz extracelular. Muchas de ellas nacen de los fibroblastos. Los fibroblastos los originan y pasan a la matriz extracelular a esta proteína, muchas veces como simógenos o proteínas grandes que tienen que sufrir rupturas de algunos aminoácidos o salida de aminoácidos y de ahí muchos de ellos con funciones específicas. Veamos. El colágeno
el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Si hay una pregunta que se hace en bioquímica casi siempre y todos los años es ¿cuál es la proteína más abundante? Y muchos se equivocan y ponen la albúmina. La albúmina es una proteína abundante, pero en la sangre. En cambio, en el cuerpo, en general, la proteína más abundante es el colágeno. Y no existe solamente un tipo de colágeno, existen más o menos 28 tipos de colágenos diferentes y está cada uno determinado genéticamente. Las enfermedades relacionadas con el colágeno se llaman colagenopatías y hay muchas colagenopatías que se investigará o se estudiarán o estudiarán ustedes en la parte de patología. Se encuentra el colágeno en la piel, en la córnea, en tendones, en huesos, etc. Estructuralmente el colágeno tiene triple hélice alfa. Está formado entonces por 3 estructuras helicoidales que se unen y dan vueltas hacia la derecha y son muy ricas en glicina. El aminoácido que predomina en el colágeno es la glicina. Cada 3 aminoácidos se encuentra glicina. También hay prolina y lisina, la hidroxilisina y la hidroxiprolina. Y estos dos compuestos, hidroxilisina y hidroxiprolina, le dan la capacidad al colágeno de poder enroscarse, poder girar, que es una de las propiedades más interesantes de los colágenos diferentes. La elastina es una proteína no colagenosa, no es colágeno, se encuentra también en la matriz extracelular, está predominante en las fibras elásticas, da flexibilidad a los vasos sanguíneos, a los ligamentos, a los pulmones y a la piel. Hay un solo gen para la elastina, que es una proteína de 750 aminoácidos. Para el colágeno dijimos que hay como 28 genes diferentes. Aquí hay un solo gen. Tiene escasa hidroxiprolina, a diferencia del otro, no hidroxilisina ni carbohidratos. Consta de dominios hidrofílicos e hidrofóbicos ricos en lisina y valina y forma estructuras heterogénicas llamadas desmosina. La elastina, volvemos a ver, la elastina, fíjese, es interesante la elastina porque tiene una fibra elástica y puede estirarse y puede relajarse. Eso es lo bueno de la elastina, es como un elástico que puede estirarse y puede relajarse. Es entonces la molécula más importante quizás de los tendones cuando uno está haciendo una actividad física. Es una proteína de tejido conjuntivo con funciones estructurales formada por cadenas de aminoácidos con áreas de regiones hidrofóbicas y otros o con aminoácidos apolares que no pueden estar en contacto con el agua, como es la valina, prolina y glicina, y otra que sí puede estar en contacto con el agua, como es la lisina y alfa, y la alanina. La región hidrofóbica es la que le confiere la elasticidad característica a la elastina. La queratina es otra proteína y es una proteína que vamos a encontrar en el pelo, en las uñas, en la dermis. Es la proteína que es muy rica en azufre. Por lo tanto, si tiene azufre, va a tener muchas cisteínas. Las cisteínas son aminoácidos que contienen azufres. Es el componente principal de las capas externas de la epidermis, del pelo y de las uñas. Ahí tenemos mucha queratina. Las aves tienen queratina en las plumas. La alfa-queratina está formada por estructuras que se van uniendo, van formando estructuras diméricas, después protofilamentos y al final filamentos de alfa-queratina. Se unen por enlaces de hidrógeno, tienen interacciones hidrofóbicas y enlaces de disulfuro para mantener su superenrollamiento en la estructura cuaternaria. Fíjense que tenemos otra vuelta de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, que es útil en estas proteínas para decir cómo va a actuar, cómo va a estar interrelacionada. En la secundaria lo más importante son los puentes de hidrógeno, en la terciaria las interacciones hidrofóbicas y en la cuaternaria los enlaces de disulfuro. La fibrilina es otra proteína. Esta es una proteína de tipo glucoproteína, es decir, que ha sido glucosilada en uno de los aminoácidos, particularmente en el glutamato, y es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Entonces estamos viendo proteínas estructurales, colágeno, elastina, fibrilina, queratina, que van a estar en el tejido conectivo. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas que constituyen un armazón sobre la cual se deposita la elastina. Todos ellos están muy relacionados y son componentes de la matriz extracelular. Las microfibrillas se componen de punta a punta de polímeros de fibrilina.
La fibrilina, fíjense, siempre se representa a las proteínas como una estructura enrollada con alas, con estructuras de hélices, con estructuras de hojas plegadas o bucles como tal. Aquí tenemos una especie de hélice y aquí tenemos unos bucles. Es una proteína que está glucosilada, componente estructural, da firmeza, rigidez y regula la elasticidad. ¿Qué correlación clínica tiene el aprender estas proteínas? Por eso nos interesa saber que existen 26 funciones diferentes y tenemos proteínas estructurales, proteínas de transporte, proteínas de defensa, proteínas de reparación, etc. En varias enfermedades existen problemas relacionados con el tejido conectivo y con las proteínas estructurales. Ocurren mutaciones en la síntesis. Hemos dicho que para que se forme una proteína, el DNA es el que indica qué proteína tiene que formarse, pero el DNA puede sufrir una mutación, un cambio de una base. Basta que cambie una de las letras, de las 4 letras que conforman el alfabeto genético y el código genético, y una de las letras cambia, e inmediatamente se produce el llamado de un aminoácido diferente, y esa es una mutación, no es del aminoácido que tenía que ser. Hay muchas mutaciones que se pueden permitir porque a pesar de que ha cambiado una letra, no cambia todo estructuralmente, pero a veces basta una sola letra, ya sea la primera letra del codón o la segunda o la tercera del codón, para que se llame otro aminoácido y la proteína ya está mutada, y una proteína mutada no tiene funciones. Entonces, ocurren mutaciones en la síntesis y procesamiento del colágeno, y una de las mutaciones se conoce como el síndrome de Ehlers-Danlos. También la osteogénesis imperfecta, que hay mutaciones de genes del colágeno de tipo 1. Entonces, hay muchas enfermedades relacionadas con las proteínas estructurales, particularmente con el colágeno, que nos van a dar enfermedades que son relativamente comunes. La osteogénesis imperfecta la tenía un señor que fue un físico muy famoso en estos últimos años, que inclusive se ha hecho una película de él, y tenía una osteogénesis imperfecta y no le permitía ni moverse ni caminar, y solamente expresar un poquito lo que era con la boca, porque ninguna parte de su cuerpo podía estar útil, ya que había una alteración en sus colágenos, y los colágenos van a formar toda la parte estructural. El escorbuto, la falta de vitamina C, ese es el escorbuto, disminuye la hidroxilación de la prolina y da lugar a un colágeno inestable. Dijimos que si no hay prolina y no está hidroxilada, no va a haber la vuelta o la parte de giro que tiene que hacer el colágeno en su triple hélice. Entonces, el no tener o el no consumir vitamina C produce un colágeno inestable. El síndrome de Marfan lo tuvo también un presidente de Estados Unidos llamado Lincoln, y resulta de un defecto de la proteína fibrilina. Este síndrome de Marfan fue muy famoso por este presidente. Aquí tenemos el síndrome de Marfan, y el síndrome de Marfan se ha conocido como una alteración de un gen que está en el cromosoma 15, en el brazo largo. Fíjense, aquí está el brazo corto, el brazo largo. En la posición 21, ahí está el gen. Ahí está el gen, y el gen se llama FBN1. Es el gen que da lugar a esta enfermedad. Este gen ha sufrido una alteración en el segmento donde estaba el gen para que se forme la adecuada fibrilina. Y el síndrome de Marfan nos da muchísimas alteraciones que se pueden reconocer inclusive con solo mirar al paciente, y podemos decir, esta persona tiene un síndrome de Marfan porque hay malformaciones óseas y articulares. Los brazos son más largos que lo normal, las manos son muy grandes. Aracnodactilia se llama eso, porque las manos y los dedos son enormemente grandes, parecen de araña. Tiene articulaciones flexibles, miembros largos, tórax carinatum o cavitatum, un tórax está metido. En el corazón hay malformaciones cardíacas, hay dilatación aórtica, valvulopatías. En los ojos hay una patología ocular, miopatía, astigmatismo, y hay bullas pulmonares o áreas donde
se acumula el aire dentro de los pulmones y les impide respirar adecuadamente. Son personas muy grandes, deformes, pueden tener problemas en la cara, en las facies y lo que más reconoce al Marfan, porque hay varios tipos de síndrome de Marfan, no hay uno solo, hay 1, 2, 3 tipos de Marfan. Uno de ellos se caracteriza sobre todo por la prognosis del maxilar inferior. Son personas grandes, personas un poco deformes. Bien, se clasifican las proteínas también según su función. Y tenemos proteínas que van a estar en el plasma. Y hemos dicho estructurales, ahora vemos plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, las más importantes, son albúmina, inmunoglobulinas, fibrinógeno, ceruloplastina y ferritina. Estas proteínas tienen funciones especiales. De hecho, la albúmina se va a encargar de transportar muchas sustancias por la sangre, las inmunoglobulinas, de formar todo lo que es la parte de anticuerpos y la defensa del cuerpo. Fibrinógeno va a estar relacionado con la coagulación, la ceruloplasmina con el transporte de cobre y la ferritina con el transporte de hierro. Veamos. La albúmina. La albúmina es la proteína más abundante de la sangre, más abundante. Es la proteína de transporte. Es una estructura coloidal de 58 kilodaltons, 58.000 daltons de peso molecular. De las funciones más importantes de la albúmina, porque tiene muchas, esta es una selección. Mantiene la presión oncótica, significa que regula el líquido, el agua dentro de los vasos circulantes. Baja la albúmina y se producen edemas, sale el agua e inmediatamente se llenan todas las células de agua y el espacio intersticial. Es una proteína de transporte, hay diferentes segmentos que tiene la albúmina y diferentes áreas o dominios que se llaman, fíjense, tantas hélices. Hay varias hélices, hay algunas hojas plegadas, etcétera, en la estructura de la albúmina, y cada uno de los segmentos especiales se llaman dominios. Hay dominios para transportar a la hormona tiroidea. Un sector propio va a transportar la hormona tiroidea. Hay otros para transportar hormonas liposolubles, hay otra para transportar ácidos grasos libres, para transportar bilirrubina no conjugada, para transportar fármacos y drogas y para que transporten también iones de calcio. La albúmina controla también el pH y funciona como un transportador de la sangre y está en el plasma muy inmersa. Las inmunoglobulinas van a formar anticuerpos y vamos a tener diferentes inmunoglobulinas. La globulina M, la G, la A, la D y la E. Hay un tema específico en bioquímica que se relaciona con las inmunoglobulinas y ese tema casi está al final de la materia. Pero vemos algunas características porque esto lo van a ver en mucho detalle más adelante. La globulina M son los primeros que se producen, no tienen regiones bisagra, no se adaptan bien, aparecen como antenas en los linfocitos B. La inmunoglobulina G se genera después de las M, pueden atravesar la placenta y proteger al feto. Indican que la infección es un proceso antiguo. La inmunoglobulina A también aparece después de las M, presentes en la saliva, en el moco, en la leche. Están en las mucosas, pues la pieza secretora evita que sean degradados. La inmunoglobulina D sustituye a las M y contiene más afinidad que estos. Aparecen como antenas también en los linfocitos B. Y la inmunoglobulina E de alta afinidad media en los procesos alérgicos. Su función es la de eliminar parásitos, en particular gusanos. Esta inmunoglobulina E es la más importante de la reacción alérgica. Vuelvo a decir, las inmunoglobulinas se va a tratar como un tema especial único en uno de los capítulos de la materia de bioquímica. Bien, tenemos otras proteínas, la transferrina, ferritina, etc. La transferrina es la proteína transportadora específica del hierro en el plasma. Nos interesa mucho a veces conocer cuánta es la cantidad de transferrina y más aún cuánto es la cantidad de ferritina para determinar el tipo de anemia que se está produciendo. La ferritina es la proteína almacenadora de hierro y tiene un peso de 21 kilodaltons y la ceruloplasmina transporta más del 95% de cobre en el plasma. La deficiencia de esta proteína transportadora de cobre da lugar a la enfermedad de Wilson, que siempre es una pregunta en bioquímica. ¿A qué se debe la enfermedad de Wilson? A que no hay una buena cantidad de ceruloplasmina para que transporte cobre en el plasma. El fibrinógeno
es una proteína soluble, precursor de la fibrina, es responsable de la formación de los coágulos en la sangre. También se va a ver un capítulo especial que se llama coagulación en bioquímica. Existen diferentes métodos de purificación o aislamiento de las proteínas. Todos estos métodos se pueden hacer y se hacen en nuestro medio, pero el mejor método es la electroforesis en gel de policrilamidamida, que se llama SDS. Es decir, el laboratorista, el bioquímico, puede aislar las proteínas, ya sea por precipitación salina, por diálisis, filtración en gel, pero lo que más se utiliza es electroforesis y el aparato se llama electroforético o StatFax en gel de policrilamida. Ahora, según la función seguimos viendo, el otro grupo son las globulares y tenemos la hemoglobina, la mioglobina y las enzimas. La hemoglobina es una de las proteínas más importantes y es la más estudiada. La hemoglobina tiene 141 aminoácidos en unas cadenas alfa porque consta de 4 cadenas, es decir, es una proteína tetramérica, heterotetramérica. Tiene cadenas alfa y tiene cadenas beta. Las cadenas alfa tienen 141 aminoácidos y las cadenas betas tienen 146 aminoácidos y forman una estructura tetramérica. En cada parte de las hélices E y F, entre las hélices E y F de cada una de las subunidades se encuentra el grupo M. El grupo M no es una proteína, el grupo M es un grupo prostético y es una porfirina. El grupo M es el que va a contener el hierro para que el oxígeno pueda unirse y ser transportado por la hemoglobina. Entonces tenemos grupo M, cadenas beta, cadenas alfas, etc. Consta de 4 cadenas polipeptídicas llamadas globinas. Son las globinas, 4 moléculas de pigmento orgánico que contienen el hierro llamados M. Una molécula de hemoglobina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno. Hay 280 millones de moles de hemoglobina por eritrocito. Un eritrocito puede transportar de más de 1.000 millones de moles en oxígeno. La hemoglobina entonces está contenida en los eritrocitos y se fija como máximo 220 mililitros de oxígeno por litro o 70 veces la cantidad físicamente disuelta. La hemoglobina transporta el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, y cuando se une el dióxido de carbono a la hemoglobina se llama carboxihemoglobina. Habitualmente no es la mejor forma de transportar el CO2. El CO2 se va a transportar particularmente formando ácido, se me fue la palabra. Ácido carbónico, creo que sí. La hemoglobina tiene una porción proteica y un grupo prostético que es el M. El M es una porfirina que se forma a partir de glicina y succinicoenzima. La glicina es un aminoácido y succinicoenzima es un integrante del ciclo de Krebs. Da lugar a una estructura con 4 piroles tetrapirólica con el hierro al centro. Eso es en relación al M. Esta parte de la hemoglobina se la va a ver muy extenso en la parte de la práctica. La hemoglobina, si se fijan en la figura, hay de colores diferentes y hay una estructura que está uniendo dos globinas. En la figura se ve la estructura tridimensional de la desoxihemoglobina con una molécula unida que se llama 2,3-bifosfoglicerato, que es esta de aquí, la 2,3-bifosfoglicerato. Las dos subunidades alfas están coloreadas en tonos oscuros verde-azul y las subunidades beta en más claras. Y los grupos prostéticos en color rojo. Aquí tenemos los grupos prostéticos, que es el M. Tenemos 4 M por cada hemoglobina porque tienen 4 subunidades o 4 globinas, y tenemos este compuesto que es un factor extraordinariamente importante para que la hemoglobina pueda soltar el oxígeno. Lo que nos importa de la globina, por un lado, es el transporte del oxígeno y por otro lado es que deposite o retire el oxígeno de su estructura. No tendría sentido transportar y no botar. Y uno de los componentes que se encarga de que la hemoglobina deposite su oxígeno es la presencia del 2,3-bifosfoglicerato, que es un compuesto derivado de la glucólisis en el eritrocito. La hemoglobina, si nosotros vemos, la hemoglobina tiene 4 proteínas llamadas globinas, 2 alfa, 2 betas, y tiene un grupo M. Y el grupo M, hemos dicho, tiene una estructura tetrapirólica. Aquí está el primer pirrol, el segundo pirrol, el tercer pirrol y el cuarto pirrol.
Estos piroles se caracterizan por tener nitrógeno en sus vértices y el hierro se une a los nitrógenos y también el hierro se une al oxígeno y se une a otro nitrógeno, particularmente del aminoácido histidina. Entonces, ¿quién es el verdadero transportador de oxígeno? Es el hierro. El hierro se oxida y transporta el oxígeno. Entonces, el grupo M es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, no solamente de la hemoglobina, hemos dicho de los citocromos, etc. Su función principal es de almacenar y transportar oxígeno molecular de los pulmones a los tejidos, y los grupos M son los responsables del color rojo de la sangre. La oxidación del hierro, el hierro es la molécula y el átomo y el ion que más nos importa para poder transportar oxígeno, porque el oxígeno se va a unir a él. El hierro puede cambiar de valencia de hierro 2 a hierro 3. Cuando el hierro se convierte en hierro 3, da lugar a un proceso que se llama metahemoglobina. Y esta metahemoglobina da lugar a una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que ocurre en 1 o 2%, algunos inducidos por medicamentos y otros en forma genética, que viene la persona ya con esta metahemoglobinemia, que cuando está este hierro en forma 3 no se une al oxígeno, no transporta oxígeno, o muy poco, en general no transporta oxígeno. Por lo tanto, en la metahemoglobinemia da lugar a un color chocolatado del paciente, más o menos como cianótico, un poco más café, y en los reactivos de laboratorio se ve cómo se convierte la metahemoglobina cuando se cambia la valencia de hierro 2 a hierro 3. De los 6 sitios de coordinación del hierro con hemoglobina, 4 están ocupados por los átomos de nitrógeno de los anillos pirólicos de la porfirina, y el quinto por un nitrógeno de la histidina, habíamos dicho histidina proximal o histidina F8, y el otro, el sexto, con el oxígeno, y forma la oximoglobina, y con agua, que cuando no está con oxígeno se va a llamar desoxihemoglobina. El oxígeno y la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno y el monóxido de carbono es diferente. El monóxido de carbono tiene muchísima más afinidad que el oxígeno, más o menos 200 veces más afín el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono puede ser letal, puede ser mortal, porque impide el transporte de oxígeno y la llegada de oxígeno a los tejidos. Pero esa unión entre la hemoglobina, el grupo que está conteniendo el hierro, y el monóxido de carbono es inestable. Y esa unión inestable permite que con menor intento de introducir oxígeno al cuerpo, ese rato se pierde el monóxido de carbono. Por lo tanto, en situaciones que hay intoxicación por el monóxido de carbono, lo más importante es dar oxígeno al paciente, porque va a tener una estructura no estable la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina, con la histidina E7 distal. ¿Estamos? Pero esa inestabilidad y esa afinidad se pueden ir muy rápido cuando se administra oxígeno. La histidina F8 y sus residuos asociados son llevados junto con el átomo de hidrógeno a un plano. El átomo de hierro se mueve hacia el plano del M en el momento de la oxigenación. Es lo que nos importa, cómo este hierro va a adquirir oxígeno, y el hierro va a estar finalmente en el oxígeno a través de un movimiento que se hace ahí micromolecular. La hemoglobina puede estar en dos diferentes estados. En un estado R, hemoglobina cargada de oxígeno, o un estado T. La T significa tenso y la R relajada. La hemoglobina relajada está cargada de oxígeno, y la hemoglobina T no tiene oxígeno y más bien tiene puros enlaces de hidrógeno. Y muchas veces está formada por el hierro positivo 3. La hemoglobina puede adoptar dos estados conformacionales. Hemos dicho que se describen como la forma R relajada con enlaces de hidrógeno rotos, y la forma T o tensa por la presencia de enlaces de hidrógeno. La forma T tiene una afinidad mucho menor por el oxígeno que la forma R. Si el oxígeno se fija a una de las subunidades de la conformación T, se produce un cambio local que debilita la unión entre ambas, y se produce que cuando ingresa un primer oxígeno, viene después el segundo oxígeno, el tercer oxígeno, y eso se llama cinética de cooperación entre las subunidades. La afinidad por el oxígeno aumenta en la medida que aumenta la concentración de oxígeno, y se describe una curva de saturación que es sigmoidea. Aquí tenemos las dos estructuras, la estructura tensa o T y la estructura R o relajada.
Si se fijan en la estructura T, al principio no tiene oxígeno y todos son enlaces de hidrógeno, es una estructura muy dura. El primer momento que ingresa oxígeno, se empiezan a romper los enlaces de hidrógeno y se produce una cinética cooperativa. Inmediatamente entra un oxígeno, entre el otro oxígeno, rompe otros enlaces de hidrógeno, entre el otro oxígeno y al final entre el otro oxígeno y tenemos que las 4 subunidades de globinas donde están los 4 M's se han llenado de oxígeno. Estamos en la forma de la estructura relajada. En la estructura relajada ya tenemos que el oxígeno está en todas las moléculas. Aquí era la forma tensa y este es de ida y vuelta. Si se fijan, se va liberando un oxígeno, aparecen enlaces de hidrógeno, se libera otro oxígeno, más enlaces de hidrógeno y al final cuando está desoxigenada, si no hay oxígeno, la estructura esté muy tensa. En cambio, cuando está la estructura relajada ya no hay enlaces de hidrógeno y todos los M están saturados con oxígeno. El equilibrio entre las formas R y T es afectada por diferentes efectores alostéricos. Los efectores alostéricos que van a modificar estas R y T son el dióxido de carbono, el hidrógeno, que va a constituir el pH, y el 2,3-bifosfoglicerato, que se forma en la glucólisis del eritrocito. El 2,3-bifosfoglicerato se une a la desoximoglobina y aumenta la liberación de oxígeno. Por lo tanto, es un compuesto que nosotros, al vivir en la altura, tenemos en mucha cantidad, porque tenemos muy poco oxígeno ambiental y tenemos que eliminarlo muy rápidamente, hacer que pase hacia los tejidos. Produce desplazamiento de la curva de saturación hacia la derecha. En forma idéntica actúa el pH con el hidrógeno y el dióxido de carbono. La influencia sobre la posición de la curva en relación al CO2, a hidrógenos y oxígeno se conoce como el efecto Bohr. Aquí vemos las curvas de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Fíjense, esta curva de acá es la hemoglobina. La hemoglobina, que cuando llega a una presión gaseosa de oxígeno muy alta, está absolutamente cargada de oxígeno. Va bajando la presión de oxígeno, la sangre oxigenada abandona los pulmones y en la medida que va disminuyendo la presión de oxígeno, la sangre y la hemoglobina va botando el oxígeno hasta que al final elimina todo el oxígeno. Se produce una eliminación del oxígeno de la hemoglobina cuando la presión está en 40 milímetros de mercurio. Esa es una pregunta de examen. La mioglobina, en cambio, que es una proteína almacenadora de oxígeno, tiene una curva que no es sigmoidea, es una curva hiperbólica. Y fíjense, cuando hay mucha saturación, la mioglobina está obviamente saturada, está llena de oxígeno, pero no elimina su oxígeno como lo hace la hemoglobina a la cantidad de 40 milímetros de mercurio, sino que elimina recién su oxígeno cuando esté en 0,5, cuando la presión parcial de oxígeno, particularmente intracelular, ha bajado a 0,5 milímetros, recién la mioglobina elimina el oxígeno. Por lo tanto, es una molécula de almacenamiento de oxígeno que en un momento dado la célula requiere de esta para que le proporcione oxígeno. Los factores que desplazan la curva y la disociación, hemos dicho, eran el desplazamiento hacia la derecha por la concentración del pH más ácido, la curva se va de esta curva sigmoidea más a la derecha, el aumento del dióxido de carbono lleva a la derecha, el aumento de la temperatura y el aumento del 3-fosfoglicerato o DPG también que se llama. Hay unas rotaciones excéntricas cuando va a ingresar el oxígeno y los cambios de la forma que hemos dicho T a la R. Esto mayor no tiene importancia. Y el efecto Bohr se explica por el transporte del CO2. El CO2 que se produce en los tejidos se une con agua y gracias a la anhidasa carbónica se convierte en el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógenos. Los hidrógenos son captados por la hemoglobina que ha perdido su oxígeno. Aquí estaba la hemoglobina oxigenada, pierde sus oxígenos e inmediatamente capta los hidrógenos. La hemoglobina tiene un papel amortiguador importantísimo y lleva los hidrógenos hasta los pulmones. En los pulmones vuelve a cargar oxígeno y junto con el bicarbonato vuelven a formar el ácido carbónico y gracias a la anhidrasa carbónica se disocian CO2 y agua y el CO2 es exhalado. Ese es el efecto Bohr. Entonces el dióxido de carbono generado en los tejidos se combina con agua para formar ácido carbónico, el cual se disocia en protones
e iones de bicarbonato. La desoxihemoglobina actúa como un amortiguador al unir protones y llevarlos a los pulmones. En estos últimos, la captación de oxígeno por la hemoglobina libera protones que se unen con bicarbonato, forma ácido carbónico y que se deshidrata y al final el dióxido de carbono se exhala. Es el efecto Bohr. El efecto Bohr lo vamos a ver en la práctica con mucho detalle y las relaciones que tiene con cada uno de sus actuantes. La hemoglobina y el transporte de CO2. El 5% del dióxido de carbono liberado en los tejidos se une en forma covalente a la terminal nitrogenada de la hemoglobina y es transportada como carbaminohemoglobina, el dióxido de carbono, carbaminohemoglobina. Alrededor del 90% del CO2 se transforma como bicarbonato. Aquí habíamos dicho el 5%, en cambio el 90% como bicarbonato más soluble, que va a regenerar el dióxido de carbono en los pulmones. El bicarbonato se intercambia con cloro por un mecanismo antiportador en la membrana del eritrocito y ese es el papel más importante en el eritrocito del cloro. La unión del oxígeno a la hemoglobina es controlada por los iones de hidrógeno pH y las altas concentraciones de dióxido de carbono en los tejidos aumentan la concentración de hidrógeno, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y aumenta la liberación de O2. Entonces a pH ácidos se va muy rápido eliminando el oxígeno. El equilibrio entre el dióxido y el bicarbonato está dado por la presencia de la anhidrasa carbónica. Hay diferentes tipos de hemoglobina. Hemoglobina de tipo A, hemoglobina de tipo A2, hemoglobina S, hemoglobina F, methemoglobina, hemoglobina glucosilada, etc. La más importante y la que ustedes tienen que conocer es la hemoglobina A, es la fisiológica, hemoglobina del adulto y representa el 97% de la hemoglobina normal. Está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. La hemoglobina A2 es una hemoglobina que se ha formado y es el 2% de la hemoglobina. Está formada por globinas alfa y 2 globinas delta, ya no son beta. La hemoglobina S está alterada genéticamente y está presente en la anemia de células falciformes que va a dar lugar a la drepanocitosis. La hemoglobina F fetal está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Fíjense cómo las globinas, las proteínas pueden cambiar. Aquí era globinas beta, globinas delta y globinas gamma. La hemoglobina F o fetal no tiene efecto Bohr porque no está transportando CO2. La hematoglobina, cuyo grupo M tiene el hierro en estado férrico, este tipo de hemoglobina no puede unirse al oxígeno, se produce una enfermedad congénita que se llama methemoglobinemia, que es la deficiencia de methemoglobina reductasa, que es una enzima para mantener el hierro como hierro 2, o también se produce en forma adquirida por la acción de fármacos. Las sulfas pueden producir methemoglobinemia. La hemoglobina glucosilada, la hemoglobina A1C, es quizás la más importante clínicamente de estas hemoglobinas, independiente de decir hay una anemia o no. A pesar de que se encuentra normalmente presente en la sangre en cantidad muy baja, menos del 5%, en patologías como la diabetes se ve aumentada. Es el resultado de la unión de la hemoglobina con glucosa y con otros carbohidratos libres. Por eso se llama hemoglobina glucosilada. No tiene que ser mayor al 6%. Cuando esta hemoglobina A1C es mayor al 7, 8, 9%, significa que la persona tiene diabetes y se constituye como un marcador biológico de esta enfermedad. Debe tomarse constantemente una muestra de sangre en los pacientes diabéticos que están en tratamiento para ver cómo está su hemoglobina A1C. Ahí están los tipos de hemoglobina, hemos dicho embrionarias, tienen otras cadenas, epsilon, la hemoglobina F, hemos dicho gamma, la hemoglobina A, que es la del adulto, alfa y beta, la hemoglobina 2, alfa y delta, y la hemoglobina 1C tiene alfas, beta, pero además tiene glucosa. Su valor normal lo ponen acá como 3 a 9%, pero es un poco menos. Las cadenas de las globinas van cambiando según la edad del feto, desde la etapa embrionaria, cadenas diferentes, a la etapa fetal y al final a la etapa del adulto. Las patologías relacionadas con la hemoglobina o hemoglobinopatía son la anemia, anemia de células falciformes, talasemias, metaglobinemia e intoxicación por monóxido de carbono. Las hemoglobinopatías son resultado de alteraciones de la estructura de hemoglobina. En la anemia drepanocítica o de células falciformes se cambió en la posición 6 de la cadena beta valina por glutamato. Esto hace que las moléculas desoxigenadas de hemoglobina S se polimericen y asumen la forma de una hoz.
También había otros tipos de hemoglobina, oxihemoglobina, que representa la hemoglobina con oxígeno, carbaminohemoglobina, hemoglobina con CO2, y carboxihemoglobina, hemoglobina con monóxido de carbono. El monóxido de carbono hemos dicho que es 200 veces más afín que el oxígeno. La mioglobina es una molécula muy parecida a la hemoglobina, pero solamente tiene una estructura, no son 4, no es una estructura cuaternaria. Muy bien, chicos, aquí quedamos en mioglobina y nos vemos el jueves para poder abarcar todo lo que queda. Que pasen un buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Recording stop.